Bendiciones a todos, bueno, espero que estén todos muy bien. Vamos a la palabra de hoy, vamos a Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31. Bien, dice: al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritándole: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: «¿Creen que puedo sanarlos?». «Sí, Señor», le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: «Se hará con ustedes conforme a su fe». Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: «Asegúrense de que nadie se entere de esto». Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Amén y amén. Amado Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Queremos pedirte tu dirección para que tú hables, Señor, a través de mi vida, y que puedas tocar, Señor, a través de este mensaje a los corazones que van a recibir esta palabra. Señor, transforma por medio de tu palabra. Trae, Señor, un impacto sobre sus vidas para que puedan tener una vida transformada y puedan recibir la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Señor, que toda la gloria sea para ti. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. El año pasado, no sé si fue el año pasado, pero mi hija tenía 5 años, si no me acuerdo. Ella me trae un juguete que era un robot, ¿sí? Mi hija no juega con las muñecas, ella jugaba con robot. Y era un robot que le habían regalado, que era con pila, y se rompió porque mi hija es un poco bruta, ¿no? Entonces se rompió el juguete. Y mi hija siempre me pide, por lo general me pide que le arregle cosas, y lo que yo puedo arreglar, se lo arreglo. Pero esta vez mi hija me trae este robot y me dice: «Papi, necesito que me arregles esto». Y yo digo: «Pero hija, esto sí que no puedo arreglarte, esto no sé cómo arreglarte». Y mi hija me dice: «No, papi, tú sí lo puedes, tú podés arreglarme esto». Le digo: no sé, no conozco esto, no sé cómo arreglar». «No, papi, vos podés arreglar esto». Y me dio tanta gracia que le pregunté a mi hija: «Pero hija, ¿por qué crees que yo puedo arreglar esto?». Y me dijo: «Porque tú eres mi papá». ¡Oh! Esa palabra, aunque yo no sabía cómo arreglar, me manejé, busqué por YouTube cómo arreglar y reparar ese juguete. Busqué toda la manera. Aunque no sabía, me motivó a buscar una solución a ese problema. Se lo arreglé, busqué por internet, lo arreglé y se lo entregué. Yo contento, mi hija contenta. ¡Wow! Pero ¿saben lo que aprendí? Me preguntaba: ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, si nosotros le decimos: «Papi, yo creo en ti, te lo dejo en tus manos»? Y si Dios nos pregunta: ¿por qué crees en mí? Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Padre. Imagínense el corazón de Dios, el corazón de nuestro Padre Celestial. Me sentí: wow, ¿qué sentiría Dios? Cuando leemos el Evangelio de Mateo, notamos algo muy irónico. Es que los que estaban más cerca de Jesús, o sea, los discípulos de Jesús, tenían poca fe a comparación a aquellas personas que solamente habían oído hablar de Jesús, pero que no tuvieron un encuentro personal. Por ejemplo, el centurión, el romano, un gentil. Cuando los discípulos deberían tener más fe, que comían con Jesús, que estaban con Jesús, que dormían cerca de Jesús. Es más, Pedro fue reprendido por Jesús por falta de fe cuando Jesús calmó la tempestad. «¿Cómo no tenéis fe?», le dijo. Y a este centurión romano nunca lo había visto, y en su primer encuentro le dice a Jesús: «No soy digno de recibirte en mi techo, pero solo di la palabra, entonces mi siervo será sanado». ¡Wow! Jesús, maravillado, le dijo: «De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como este hombre». Entonces Jesús le dijo al centurión: «Ve, y como creíste, te sea hecho».
y su criado fue sanado en aquella misma hora, dice la palabra de Dios. ¿Y qué hablar de la mujer de flujo de sangre? Tuvo el atrevimiento de arrebatar su milagro tocando el manto de Jesús sin el permiso de Jesús. Pregunto, si hoy estuviera Jesús ahí al lado tuyo, ¿cómo definiría la fe de usted? ¿Cuál es la definición de Jesús o el estándar o el modelo o referencia sobre una fe grande o pequeña? No está en el tamaño, si la fe es grande o pequeña, sino que sea pura. Una fe incorruptible, una fe original, que realmente lo reconozcas a Jesús, que realmente reconozcas a Dios. Esa es una fe verdadera. No importa si estás pasándola mal, si estás sufriendo o qué circunstancias estás atravesando. No tambaleas. Simplemente pones la mirada en Jesús esperando la salvación que viene solo de Él. Esa es la fe que Dios aprueba. A través de Mateo capítulo 9, versículos 27 y 31 descubrimos algo muy interesante. Es cuando Jesús, antes de sanar a los dos ciegos, no solo quiere usar su poder para sanarlos, sino que demanda algo. Vamos a ver Mateo capítulo 9, versículo 28. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Imagínense, los dos ciegos, desde que vio a Jesús, dijo, Señor, ten misericordia, Hijo de David, ten misericordia. Y Jesús como que no escucha. Hasta que Jesús le dice, bueno, ¿creen que yo puedo sanarlos a ustedes? Y los ciegos le dijeron, sí, creemos. ¿Qué pregunta es esta? ¿Creen que puedo sanarlos? Claro que Jesús puede sanarlos. Entonces, ¿por qué les pregunta si los puede sanarlos? ¿Cuál es la razón? Lo que Jesús quiere es que cuando Él te quiere sanar, antes Él demanda la fe de quien lo necesita. No es que dice, bueno, te sano. Ay, mira, qué pobrecito. Bueno, tenés mucha necesidad. Bueno, tengo compasión por ti, por eso te sano. Bueno, te voy a ayudar. Y listo. No. Él no obra así. Jesús desea ver tu voluntad, tu decisión en tu corazón para que recibas el milagro. Jesús obra de la misma manera con todos los hombres y mujeres en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 8 se presenta un leproso delante de Jesús. Mucha gente le seguía a Jesús y de pronto aparece un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, deseo, estoy dispuesto, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Gloria a Dios. Cuando Jesús ve gente con una necesidad, sea enfermedad, crisis financiera o algún problema que tú no puedas resolver, Él no te ayuda simplemente porque estás pasando por una necesidad. Pobrecito, lo voy a ayudar. No. Si simplemente Dios hace milagros porque estás pasando por una necesidad, todos recibirían el milagro, ¿sí o no? Todos recibirían la sanidad, ¿sí o no? Hay algo más importante que solo ayudar. Hay algo más importante que solo ayudar porque te tiene lástima, porque tiene compasión por ti. Y ojo, no estoy diciendo que Dios no quiere ayudarte o no tiene compasión por ti. Claro que sí. Él desea ayudarnos, como dice, quiero ayudarte, quiero limpiarte. Es más, Él está dispuesto a ayudarte. Pero lo más importante es que Jesús vea en ti y en mí la voluntad de querer vivir, la voluntad de querer ser sanado, la voluntad de querer ser restaurado, la voluntad de querer ser limpio en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
la voluntad de acercarte a Jesús, como lo hizo este leproso. ¿Saben qué implicaba que un leproso se apareciera entre las multitudes? ¿Saben lo que implicaba que un leproso se acercara dentro de las multitudes? Una muerte segura. Lo apedreaban. En los tiempos de Jesús la lepra era considerada como un castigo de Dios por los pecados cometidos. Por eso un leproso era excluido de la sociedad, porque se consideraba inmundo. Encima, era una enfermedad muy contagiosa. Y él, cuando se acercaba a la gente, tenía que decir: soy impuro, inmundo, inmundo. Tenía que declararlo. Y si se acercaba demasiado, lo apedreaban para que no se acerque. O sea, al presentarse delante de Jesús y entre las multitudes, implicaba la muerte. Sin embargo, se presentó. Quizás el leproso se dijo en sí mismo: no importa lo que me digan, no importa si me matan, total, voy a morir. Pero me merezco una oportunidad. Voy a encontrarme con Jesús y voy a pedirle que me limpie y seré sanado en el nombre de Jesús. Disposición, voluntad, fe. Si eres de las personas que esperas que todo caiga en el cielo, así nomás, perdóname, no quiero ofenderte, pero eres un mendigo espiritual. Si eres de las personas que todo lo espera con los brazos cruzados, a ver, bueno, si quieres darme, dámelo, si no, no me importa, eres un mendigo espiritual. Cada vez que dices no puedo más, tienes que tener la voluntad y la decisión de querer levantarte, la voluntad y la determinación de que pueden tener una vida diferente, una vida bendecida cuando conoces de verdad a Cristo Jesús. ¡Aleluya! Por esa razón Jesús siempre hace estas preguntas. ¿Crees que puedo sanarte? ¿Crees que puedo restaurarte? ¿Crees que puedo ayudarte? Sí, creo, porque tú eres el Hijo del Dios viviente y declaro que tú tienes el poder para sanarme, para limpiarme. En el nombre de Jesús. En otras palabras, los milagros de Jesús siempre va a demandar tu fe, tu voluntad, tu decisión de creer en Jesús. ¿Cuánto dicen amén? No se confunda. No es que Dios no puede sin tu fe, sino que Dios en su soberanía demanda tu fe. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, podemos ver que Jesús vuelve a su tierra. Y cuando vuelve a su tierra, Él les enseña en las sinagogas. De tal manera que se maravillaban la gente y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? La gente que lo conocían, que los vio crecer a Jesús desde niño. ¿De dónde? ¿Cómo es que Él enseña de esta manera? ¿Cómo es que Él obra este milagro? ¿De dónde sale esta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y dice, miren lo que dice en el versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¡Wow! Era el mismo Jesús, El mismísimo Jesús enseñando y obrando milagro. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que en ese lugar no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. A veces, estar muy familiarizado nos juega en contra. Al estar muy familiarizado ya nada nos sorprende. Al estar muy familiarizado ya nada nos asombra. ¿Sí o no? ¿Les pasa eso, no? Pregunto,
¿Jesús murió en la cruz por nosotros? ¿Sí? ¿Ahora por eso automáticamente todos son salvos? No. Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir la salvación? Debo tener mi voluntad y la decisión de creer a Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Lucas 18, versículo 35, también nos relata sobre un ciego llamado Bartimeo. No es el mismo ciego que veníamos hablando, es otro. El ciego Bartimeo. Lucas 18, 35. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que haga? Otra vez. ¿Qué quieres que haga? Y Bartimeo, el ciego, le dijo, Señor, quiero recibir la vista. Yo no sé, pero este Bartimeo era ciego. Pero tenía los oídos bien abiertos para acercarse a Jesús, para pedirle a Jesús. A veces tenemos ojos y los oídos y pareciera que los ojos no nos sirven para nada. Aunque tenemos ojos y oídos, muchas veces no nos asombra, no hacemos nada cuando estamos en dificultades, no nos presentamos delante de Jesús. Este ciego, aunque era ciego, sus oídos estaban abiertos para recibir un milagro. ¿Tú estás preparado para recibir un milagro hoy? Espero que sí. Que oiga el que tiene oídos. Quiero recibir la vista. Y Jesús dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. ¡Wow! Y luego vio, se abrieron los ojos y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Siempre cuando recibas un milagro, nunca te olvides de glorificar a Dios y alabar a Dios. Este hombre vivió mendigando. Como era ciego, no tenía ni futuro. Pero ni bien escuchó que Jesús pasaba por ahí, se levantó en su voluntad convencido de que este es mi día. Este día voy a recibir el milagro de mi vida. Y se levantó. Gritó diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No le importaba lo que pensaran los otros. Aunque los discípulos le hacían callar, con más grito, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nada lo detenía. ¿No te dice algo esto? ¿Saben que cuando una persona está desesperada, pierde la vergüenza? ¿Sabían eso? No le importa lo que digan o lo que piensen alrededor. Cuando una persona está desesperada, ya no tiene vergüenza. Miren, la atención en el hospital es muy diferente entre una persona que tiene un dolor de cabeza y alguien que tuvo un accidente de tránsito. Aquel que tuvo un accidente de tránsito va directo a terapia intensiva. Aquel que solamente le duele la cabeza tiene que esperar ahí, en la guardia. 1 hora, 2 horas o 3 horas. Pero alguien que tuvo un accidente de tránsito va directo a terapia intensiva. Lo atienden enseguida. Me acuerdo que mi papá me dio una lección. No sé si es una lección buena, pero me dejó una enseñanza. Me acuerdo, mi papá era diabético y
una vez o dos veces por semana tenía que ser control, entonces lo llevábamos al hospital. Y bueno, a veces le tocaba a mi hermano y a veces me tocaba a mí, así que lo llevé al hospital en silla de rueda y lo mandaron a la guardia porque no había lugar para internarse. Entonces mi papá me decía: Johan, anda a preguntar si hay lugar. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? No sé, papá, pero dice que no hay lugar. Pero hace algo, me dice. No sé, y yo pregunto al enfermero y me dice: no, tenés que esperar. Y mi papá me mira y me dice: ay. De pronto mi papá: ¡ah, me duele! ¡Ah! Y yo: papá, ¿qué pasa? Tranquilo. ¡Ah, me duele! ¡Mucho dolor! Comenzaron a venir los enfermeros: ¿qué pasa? ¡Me duele! Y lo llevaron y le dieron una pieza. Y yo, ahí en el cuarto, cuando se fueron todos los enfermeros, digo: papá, ¿por qué haces eso? Y encima mi papá, después cuando se fueron los enfermeros, dijeron: ah, listo. Papá, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero recién acabas de gritar que te dolía todo. Ay, hijo mío, tenés que aprender un poco de la vida. A veces, si querés que te atiendan rápido, tenés que exagerar. ¡Wow! ¿No habrá hecho este ciego lo mismo? ¿No habrá hecho esta mujer de flujo de sangre? ¿No habrá hecho lo mismo este leproso? Esa desesperación quitó esa vergüenza y comenzó a gritar: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! A pesar de que el leproso podía morir apedreado: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús dijo: sí quiero, estoy dispuesto a limpiarte, solamente te esperaba que tú tengas fe en mí. ¡Wow! Nuestro objetivo no es la fe. Escuchen bien lo que les voy a decir. Nuestro objetivo no es la fe. Fe cualquiera lo puede tener. Todo el mundo puede tener fe en algo. Pero nuestro objetivo no es la fe. Nuestro objetivo es Jesucristo. Es verdad que por la fe somos salvos, pero solo la fe no nos salva. La fe puesta en Jesús. En Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Wow! ¿Dónde está puesta tu fe? He conocido gente que dicen: tengo mucha fe, yo sé que voy a sanar. Pero a veces esa fe no estaba puesta en Jesús, sino esa fe estaba puesta en ellos mismos. La fe solo no sirve para nada. La fe es la conexión con aquel que sí puede, quien es Jesucristo. Este día puede ser tu momento. Jesús te está hablando. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, hijo, hija mía? Jesús demanda tu fe. Quiere que lo declares en el nombre de Jesús. Jesús te dice: se hará conforme a tu fe. Tu fe te ha salvado. Aleluya. Aquellos que están quizás con el COVID en algún hospital, escuchando este mensaje, este momento puede ser tu momento. Dios demanda tu fe. Dios demanda ver tu voluntad y tu decisión de creerle a Él. ¿Crees que puedo sanarte? Decláralo. Sí, mi Señor Jesús. Yo creo que tú me puedes sanar. Yo creo que tú me puedes limpiar. Aquellos que tienen una vida pecaminosa,
aquellos que están en la drogadicción, aquellos que quizás tus propios familiares han tirado la toalla en ti. Este es tu momento, porque para Cristo, para Dios no hay nada imposible. Si tú simplemente tienes la voluntad de creerle al Señor Jesús, de recibir al Señor Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, hoy es tu día para recibir el milagro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si eres una persona que estás escuchando por primera vez este mensaje, quiero que pongas la mano en tu corazón y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y necesito de ti. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, transforma mi vida. Yo quiero un milagro tuyo, Señor. Yo creo que tú puedes restaurar mi vida. Yo creo que tú puedes cambiar mi historia. Quiero que tú gobiernes en mi vida, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Padre amado, te damos gracias por esta palabra. Tu palabra siempre trae esperanza. Tu palabra siempre nos motiva, Señor, nos aumenta la fe. Por esa misma razón tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te pido a todos los hermanos, a todas las personas que están escuchando este mensaje, aumenta su fe y que se levanten, Señor, en su voluntad y en su decisión de poner la fe en aquel que sí puede, quien es Cristo Jesús. Padre, hoy es el día de recibir mi milagro, porque tú nos preguntas, ¿crees que puedo sanarte? ¿Crees que puedo limpiarte? ¿Crees que puedo restaurarte? ¿Crees que puedo salvarte? Sí, Señor. Lo creo y lo quiero en el nombre de Jesús. Que se haga conforme a tu fe. Gracias, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga.